Gracias por su asistencia. Vamos a presentar aquí a Juan Manuel Anzola Lagos. Él es un biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene su doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Texas A&M University, su área de experticia, la genómica, biología computacional, estudios encaminados al estudio de la diversidad molecular de Colombia, metagenómica, bioprospección de nuevos compuestos y usos de herramientas computacionales para entendimiento de fenómenos biológicos. Él nos dirá su charla en este momento de antimicrobianos, metagenómica y biología computacional. Por favor, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Veo que aquí hay barra local de Corpogen. Muchas gracias por venir. Bueno, les voy a contar un poco acerca pues en general de lo que estamos haciendo. Mi charla se titula Antimicrobianos, metagenómica y biología computacional. Y esto hace parte, digamos, de los resultados. Ustedes van a ver algunos de los resultados, obviamente no puedo traer todo, de un proyecto que se realizó, que comenzó en Corpogen, encaminado al entendimiento de clústeres de genes bacterianos. Ahorita les muestro qué quiere decir eso, y su relación con la síntesis de productos naturales. Este proyecto pues se inició en Corpogen, es financiado por Colciencias y hoy en día pues cuenta con la participación de varios estudiantes de maestría de la Universidad Central. Entonces parte de esa sinergia, digamos, que tenemos que existe entre Corpogen y la Universidad Central. Entonces, para entrar en materia y contarles un poco acerca de esto, pues todos nosotros estamos muy, digamos, conscientes o enterados de lo que nosotros llamamos usualmente ecología. O sea, cuando nosotros pensamos en ecología, pensamos usualmente en biomas, en plantas, digamos, que están en grandes extensiones de terreno, en relaciones predador-presa, relaciones ecológicas, etcétera, etcétera. Pero también existe, eso se viene siendo como la macroecología, pero eso resulta que también existe una ecología microbiana, de la ecología de los microorganismos. Y los microorganismos tienen una ecología que consiste en el intercambio de moléculas biológicas. Entonces, básicamente, todas las luchas y colaboraciones que existen, digamos, en el mundo microbiano son de índole bioquímica. Y gracias a eso, que son de índole bioquímica, nosotros con el tiempo hemos aprendido a utilizar esa bioquímica. Entonces, inicialmente cuando utilizábamos, digamos, bacterias o microorganismos en general, como las levaduras para hacer fermentaciones, y en los últimos años en que hemos aprendido a extraer precisamente compuestos directamente de esos microbios, de bacterias o eucariotas como las levaduras. Entonces, partiendo de eso, del hecho de que todo esto, digamos, es bioquímica, pues nosotros hemos aprendido a utilizar ciertos tipos de compuestos. Entonces aquí les traigo una gráfica de los tipos de compuestos que hemos logrado aislar de diferentes, digamos, ramas del árbol filogenético de la vida. Y ustedes, por ejemplo, ven aquí que tenemos animales, bacterias, hongos, plantas y protistas, y ustedes ven que muy buena parte de los compuestos, digamos, que son de bastante interés, son sintetizados o han sido aislados particularmente de bacterias y particularmente de plantas. Entonces, muchos de los que nos interesan en este caso son compuestos de índole antibacterial, estamos hablando en general de la categoría de los antibióticos, y por otro lado tenemos compuestos que funcionan como anticancerígenos. Entonces es lo que ustedes ven aquí como antineoplásticos, o compuestos o agentes antineoplásticos, y ustedes ven que en la gran mayoría de los casos han sido aislados de bacterias, y en verde tenemos que han sido también aislados de plantas. Entonces, digamos que el metabolismo de los que les voy a hablar el día de hoy, me voy a concentrar, digamos, en el componente bacteriano, pero es un metabolismo que también está en plantas y otros componentes, por ejemplo los hongos. Entonces, para eso tenemos que hablar precisamente de estos compuestos naturales o de metabolismo secundario. Y en el caso de las bacterias, entonces tenemos un metabolismo que se conoce como el metabolismo primario y otro metabolismo que se conoce como el metabolismo secundario. Entonces, este metabolismo primario, entonces, digamos, está relacionado con la síntesis de aminoácidos, nucleótidos, lípidos, vitaminas, enzimas, y en general está muy relacionado con el procesamiento de energía, es decir, la obtención de energía por parte de la célula, y el crecimiento, entonces crecimiento de la célula y división celular. Y por otro lado, entonces tenemos el metabolismo secundario, donde está relacionado con la síntesis de antibióticos, pigmentos y toxinas. Y este pues tiene otro objetivo, particularmente en mecanismos que están relacionados con defensa, agresión y comunicación. Entonces, lo que les mencionaba, esas comunicaciones entre bacterias, la lucha, digamos, y alianzas que pueden existir entre el componente bacteriano,
ocurre a nivel de esto. Entonces estamos hablando de que esto ocurre a nivel bioquímico por medio de este tipo de compuestos y eso ocurre todo el tiempo. Entonces parte de los compuestos que nosotros hemos aislado precisamente de estos productos naturales o parte del metabolismo secundario tienen que ver con los antibióticos. Y estos antibióticos pues los hemos utilizado a partir, digamos, de la primera parte del siglo XX y nos dimos cuenta que muchas enfermedades o muchas infecciones que eran mortales digamos, en tiempos pasados, precisamente gracias al uso de los antibióticos, pues ya no lo eran. Y prácticamente con un tratamiento de unos pocos días, una persona que prácticamente tenía la muerte asegurada, pues podía recuperarse fácilmente. Entonces aquí ya tenemos algunos de esos compuestos, estamos hablando de los antibióticos en particular, entonces tenemos compuestos tipo beta-lactámicos, estos son particularmente producidos por hongos, particularmente de la penicilina que se deriva del hongo Penicillium, tenemos otro tipo de compuestos que son las tetraciclinas, estos son producidos por actinobacterias, que son unas bacterias que ocurren en el suelo, están presentes primariamente en el suelo, los aminoglicósidos, que son otro tipo de antibióticos, también producidos por actinobacterias, los macrólidos, también producidos por actinobacterias, sulfonamidas, que son de origen sintético, y quinolonas, que son de origen de las plantas, entonces particularmente de la cinchona, son derivados de la quinina. Lo que quiero que vean con esta diapositiva es que la gran mayoría, en términos de las grandes categorías de antibióticos, muchos de ellos son derivados precisamente de este tipo de bacterias, de las actinobacterias, particularmente de este género, Streptomyces. Ustedes ven que las tetraciclinas y los aminoglicósidos preferencialmente son sintetizados o han sido aislados a partir de bacterias de este género, Streptomyces, y este otro, los macrólidos, que muchos de ellos son derivados de este género, Saccharolipospora, hasta hace un tiempo era precisamente clasificado dentro de Streptomyces también. Entonces muchos de estos compuestos que nosotros utilizamos como antibióticos han sido también derivados de actinobacterias, la gran mayoría de ellos. Y pues tenemos que hablar de resistencia, entonces en los últimos años ustedes han escuchado cada vez más y más y más, se ven noticias, pues que hay bacterias resistentes a los antibióticos. No solamente resistentes a algunos antibióticos, resistentes a muchos antibióticos, sino en ocasiones algunas de esas bacterias son resistentes a todos los antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pues obviamente por el uso y abuso de los antibióticos, pues nosotros hemos generado resistencias. Entonces, por un lado están todos los antibióticos que son utilizados a nivel hospitalario. Entonces estamos hablando de que las bacterias están sujetas a un tipo de selección natural, digamos, en ambientes hospitalarios, también a nivel comunitario. Y obviamente cuando hablamos también de el levantamiento, digamos, de animales de granja que nosotros consumimos, resulta que también los antibióticos son utilizados ahí. Muchos de esos antibióticos son utilizados precisamente para lo que se utilizan normalmente, que es para combatir infecciones, pero se ha visto también que muchos antibióticos funcionan como promotores del crecimiento. Entonces se utilizan como promotores del crecimiento y obviamente generando resistencia a diferentes tipos de bacterias. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, mucho de la ganadería que se hace de manera intensiva en Estados Unidos, a las vacas se les da usualmente maíz, a diferencia de lo que se hace aquí, que la gran mayoría de las vacas siguen comiendo pasto. En Estados Unidos se les da maíz y precisamente lo que se quiere es generar una densidad muy alta de vacas por unidad de área, se les da antibióticos precisamente para evitar infecciones y funcionan como promotores de crecimiento. Entonces, eso lo que genera es una presión de selección constante, digamos, sobre las comunidades bacterianas, tanto a nivel hospitalario como a nivel comunitario, como a este nivel de animales de granja. Entonces, imagínense ustedes, digamos, la producción de una granja de estas, en términos de los productos de desecho, eso va a parar eventualmente a los ríos también están cargados entonces con una carga de antibióticos extremadamente alta, eso entra dentro de las cadenas tróficas y nosotros volvemos a consumir eso como alimentos. Estamos hablando de peces, estamos hablando de plantas, sistemas de irrigación que utilizan precisamente aguas de los ríos que están cargadas de antibióticos. Entonces el ciclo, digamos, es un ciclo que se retroalimenta de manera positiva, en el cual pues tenemos constantemente una presión de selección que estamos ejerciendo sobre bacterias que normalmente también han tenido resistencias durante mucho tiempo, pero que las estamos seleccionando positivamente y cada vez son más frecuentes. Entonces, precisamente debido a eso, entonces tenemos cada vez más infecciones, precisamente por bacterias multiresistentes. Y aquí para diferenciar, entonces tenemos algunas de las resistencias son de origen hospitalario, precisamente porque están sujetas a cierta presión de selección
de origen hospitalario o pueden ser también de origen comunitario. Entonces eso está, digamos, se debe al hecho de que algunas de esas pues son derivadas, digamos, de animales de granja y la interacción, digamos, que nosotros tenemos de esas, digamos, determinantes de antibióticos con los derivados de estos residuos de estos animales de granja o lo que viene, digamos, directamente de hospitales. Entonces podemos tener dos tipos de infecciones y dependiendo, digamos, de la presión de selección que se ejerce, nosotros podemos hablar de infecciones nosocomiales, que son las que son derivadas de hospitales, o infecciones comunitarias que vienen siendo, digamos, uno puede agarrar en prácticamente cualquier sitio. ¿Cuáles son los mecanismos entonces de resistencia? ¿Cómo hacen las bacterias entonces para resistir los antibióticos? Entonces muchos de estos antibióticos, aquí simplemente les traigo un ejemplo, son de tipo beta-lactámico. Entonces, por ejemplo, la penicilina, que les mencionaba que son derivados del hongo Penicillium, es un tipo de antibiótico de estos, es un antibiótico tipo beta-lactámico y se reconocen precisamente por este anillo que ustedes ven aquí en rojo. Aquí tenemos otro tipo de antibiótico de estos que también pertenece a la misma categoría, que es la cefalosporina, y ustedes ven que ambas tienen entonces el anillo beta-lactámico. Y lo que hacen las bacterias, entonces, por medio de unas enzimas que se conocen como las beta-lactamasas, lo que hacen es romper este anillo. Entonces, generan este compuesto que anteriormente era activo y funcionaba como antibiótico, ahora es completamente inactivado. Entonces, es uno de los mecanismos de resistencia que tienen las bacterias, particularmente el estafilococo dorado, que vamos a ver más adelante. Y hay otros mecanismos. Otro mecanismo que también es bastante importante, que ocurre mucho con la tetraciclina, son las bombas de flujo. Entonces, las bacterias lo que hacen es, apenas ven el antibiótico, digamos, en el medio extracelular, lo que hace es bombearlo al exterior. Entonces aquí es como ocurre, digamos, en bacterias gram positivas, en bacterias gram negativas, ellas tienen bombas que lo que permiten es tomar esos antibióticos, esos medicamentos y bombearlos al exterior para que no haya ningún tipo de acción antibiótica sobre, digamos, la integridad celular, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos esas resistencias que ocurren, digamos, en el ambiente. Entonces, una de las bacterias, digamos, que ha adquirido bastante relevancia en los últimos años, se conoce como el estafilococo dorado resistente a metilicina, se conoce como un superbicho, que se conoce usualmente como MRSA, y dependiendo de si la infección es de índole comunitario o de índole hospitalario, es decir, nosocomial, uno puede tener diferentes resistencias de este microorganismo en particular. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una infección comunitaria, hay ciertos grupos en riesgo, por ejemplo, los niños, los atletas, prisioneros, soldados y drogadictos, que usualmente comparten jeringas. Usualmente ellos utilizan un mecanismo de resistencia que tiene que ver con el intercambio de material genético, que ahorita vamos a ver en qué consiste eso. El mecanismo de resistencia es beta-lactamasa, y esto vendría siendo el tipo de infección comunitaria producida por el estafilococo dorado resistente a metilicina. Por otro lado, entonces tenemos las infecciones nosocomiales, es decir, las que son derivadas de hospitales. Aquí los grupos de riesgo son personal de salud residente, diabéticos, pacientes con diálisis, pacientes que tienen hospitalización prolongada, que están en cuidados intensivos, sobre todo aquellos que tienen que ser intubados y los que se le coloca catéteres. Y ustedes ven que el mecanismo de resistencia es diferente a este, entonces aquí el cassette de resistencia es de tipo 4, aquí el cassette de resistencia puede ser 1, 2 o 3, y el mecanismo de resistencia puede ser diferente. Entonces con esto simplemente quiero decirles que pues los mecanismos de selección que estamos introduciendo en esas bacterias pues son diferentes y entonces el tipo de infecciones son diferenciales dependiendo de uno la agarre, a pesar de que se trata del mismo microorganismo y produce estas gangrenas lo más deliciosas. Otra bacteria que también ha tenido mucha resistencia o ha adquirido resistencia en los últimos años es Mycobacterium tuberculosis, es el agente causal de la tuberculosis en humanos y aquí se puede hacer una diferenciación, entonces podemos tener tuberculosis que son, las MDRs es multidrug resistant, entonces ellas resisten dos tipos de antibióticos, la isoniazida y la rifampicina, que son solamente antibióticos que se utilizan como primera línea de defensa precisamente contra el microorganismo. Y puede haber otras que son las XDR, que son las extremadamente resistentes y esos resisten también antibióticos de segunda línea como la micacina, la kanamicina y las froloquinolonas. Entonces ustedes ven que resisten varios antibióticos al mismo tiempo. Prácticamente todas estas bacterias, tanto las MDRs como las XDR, están desperdigadas casi que por todo el mundo.
Sin embargo, pues las XDR, a pesar de que están en todo el mundo, no tienen una alta frecuencia en la población, estamos hablando de más o menos entre el 2 y el 5%, las MDR son mucho más frecuentes, pero eso no, digamos, no debe dar pie, digamos, para relajarnos, porque entonces pues cada vez se ven bacterias cada vez más resistentes. Les traigo estos dos ejemplos de tuberculosis y del estafilococo dorado resistencia a metilicina, porque son dos ejemplos de cómo usualmente ocurre la adquisición de resistencia a antibióticos. Entonces, por un lado tenemos la transferencia horizontal de genes, en donde las bacterias intercambian material genético de una bacteria a otra a través de unos mecanismos que se conocen como transformación, transducción y conjugación, y de esa manera ellos pueden intercambiar material genético. Entonces, lo que les mostraba en esta diapositiva de este cassette de resistencia es que hay una serie de genes que le confieren resistencia a los antibióticos a MRSA, al estafilococo dorado. Entonces, lo que hacen es pasarse este cassette de resistencia, en este caso el cassette 4, el cassette 1, el cassette 2 o 3. Entonces, eso lo hacen, digamos, por transferencia horizontal de genes. Y el caso típico, digamos, es el estafilococo dorado. Por otro lado, entonces, tenemos también la transferencia, digamos, vertical, que son mutaciones que son adquiridas por el microorganismo, precisamente por la presión de selección, y no provienen de un DNA o un ADN que provenga de otra célula, que es el caso de lo que sucede en Mycobacterium tuberculosis preferencialmente. Entonces, Mycobacterium tuberculosis adquiere las resistencias por mutación, y el caso del estafilococo dorado, la gran mayoría de las resistencias las adquiere precisamente por este mecanismo de transferencia horizontal de genes. No quiere decir que el otro mecanismo no esté presente ahí, también está presente, pero preferencialmente es este mecanismo. Entonces, son dos mecanismos diferentes por los cuales se pueden adquirir resistencias. Entonces, sabiendo eso, y son solamente dos ejemplos, hay muchas otras bacterias multiresistentes como Acinetobacter, Klebsiella, Pseudomonas, Clostridium, que no les voy a mencionar, digamos, el día de hoy. Sin embargo, pues son también resistentes, muchas de ellas son resistentes a varios antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues que necesitamos otros compuestos que nos permitan también luchar precisamente contra estas bacterias multiresistentes, porque cada vez se encuentran más en ámbitos hospitalarios y comunitarios, y pues precisamente por el hecho de ser multiresistente pues causan la muerte. Entonces, lo que era tratable hasta hace unos pocos años con antibióticos en una semana, pues vuelve a ser un problema. Entonces, estamos hablando de que estamos entrando en una era post-antibióticos, es decir, estamos volviendo a la era antes de que descubriéramos los antibióticos, precisamente por las bacterias multiresistentes. Entonces, ¿de qué podemos echar mano si nosotros queremos, digamos, encontrar nuevos compuestos? Pues le podemos echar mano a la misma bioquímica, esa bioquímica de las luchas y alianzas que les mencionaba que existen entre bacterias. Entonces, podemos estudiar precisamente esa bioquímica. ¿Cómo estudiamos esa bioquímica? Entonces, esa bioquímica la estudiamos, por ejemplo, estudiando el componente de suelo. Entonces, en el suelo existen infinidades de bacterias, y cuando nosotros intentamos cultivar esto en el laboratorio, resulta que la gran mayoría de las bacterias no crecen fácilmente. Entonces, si uno toma un suelo y aísla bacterias de ese suelo y lo coloca en un medio enriquecido como el medio LB, solo crece 1% de los microorganismos que están presentes ahí. Entonces, el 99% de los microorganismos que están presentes en esa muestra de suelo no crece. Entonces, ¿cómo hacemos para estudiarlo? Entonces, precisamente aquí viene la metagenómica. Entonces, eso nos sirve, y más adelante les voy a comentar en qué consiste eso, nos sirve para estudiar el componente, digamos, metabólico de esas bacterias sin necesidad de cultivarlas. Entonces, la ventaja de la metagenómica, que podemos estudiar precisamente ese componente sin necesidad de hacer cultivo microbiológico. Entonces, aquí es donde viene esta organización en clústeres de genes, de lo que les mencionaba al principio. Entonces, muchos de estos metabolitos son generados precisamente a partir de una organización que tienen las bacterias en grupos de genes. Entonces, ellos, digamos que tienen una serie de proteínas y de genes que son necesarias para la síntesis de estos compuestos, y usualmente para la síntesis, usualmente esos genes y esas proteínas que eventualmente se van a sintetizar a partir de esos genes están en una región contigua del genoma. Entonces, estamos hablando de que están en una región particular del genoma, y eso es lo que llamamos clúster de genes. Entonces, nosotros hay maneras, algoritmos en los cuales podemos reconocer esos clústeres de genes y estudiarlos y saber qué tipo de moléculas
pueden ser sintetizadas por esos clústeres de genes. Entonces, por eso es que nos interesan estudiar estos clústeres de genes. Y pues hay herramientas disponibles en línea, en bases de datos, en el internet, que nos permiten a nosotros estudiar precisamente esos clústeres de genes. Esto es solamente una de esas herramientas, hay varias. Esta herramienta se conoce como AntiSmash, es al mismo tiempo una base de datos y un software que le permite a uno buscar clústeres de genes relacionados con este metabolismo que les menciono, el metabolismo de los productos naturales o de los metabolitos secundarios, y esto le permite a uno buscar eso. Entonces, si uno tiene un genoma recién secuenciado, uno puede pasar el genoma a través de esta herramienta, entonces le dice a uno con cierta probabilidad si uno tiene en una región particular del genoma, si tiene un clúster que pueda estar sintetizando algún tipo de componente en particular. Entonces, esto se conoce como el Antibiotics and Secondary Metabolite Analysis Shell o AntiSmash. Ustedes van a ver que voy a mencionar este AntiSmash varias veces en la presentación. Entonces, ¿en qué consiste esto? Esta es la organización de clústeres que les menciono. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un clúster derivado de Streptomyces, aquí tenemos otro clúster derivado de Streptomyces, y lo que ustedes ven aquí como cajitas de colores, eso representa los genes. Entonces, son los genes, todos los genes accesorios y necesarios para la síntesis de un compuesto en particular, este compuesto que ustedes ven acá. Y lo que ustedes ven entonces es que está organizado, digamos, en un clúster, es decir, corresponde a una región del cromosoma en particular. La orientación de los genes puede ser diferente, pueden unos ir corriente arriba, otros pueden ir corriente abajo. Y lo importante de esto es que hay una serie de genes que son más importantes que otros. Entonces ustedes ven aquí unos genes que están, digamos, en este clúster que pertenece a esta variante de Streptomyces, y ustedes ven este otro clúster que sintetiza otro tipo de compuesto, y ustedes ven que hay unos genes que se repiten. Entonces esos genes que se repiten son probablemente los genes que pertenecen al core, la función principal de la síntesis de este clúster en particular para producir este compuesto. Entonces, parte, digamos, de las características que utiliza el software precisamente para predecir si una región cromosómica en particular produce un compuesto en particular o no, es precisamente mediante el estudio de estos genes en particular. Entonces, si uno encuentra, digamos, si yo le entrego al algoritmo un DNA que no tiene ningún tipo de función asociada y él encuentra que hay una serie de genes que pueden estar, digamos, organizados de esta manera, entonces él me dice con cierta probabilidad que esto puede producir un compuesto en particular. Entonces eso es lo que estamos buscando cuando nosotros pues, queremos buscar nuevos compuestos en nuevos genomas y en nuevas bacterias, por así decirlo. Entonces lo que estamos buscando es precisamente esa misma organización o una organización aproximada de estos genes, y segundo, que aparezcan homólogos entre sí de estos diferentes genes, que son los que ustedes ven aquí, por ejemplo, en azul y verde. Entonces estamos encontrando que, por ejemplo, este gen O5 está presente también acá, entonces aquí hemos encontrado un homólogo. Entonces, por un lado estamos buscando relaciones de homología y por otro lado estamos buscando relaciones de sintenia, es decir, que la organización de los genes sea aproximadamente la misma entre diferentes grupos. Eso es una ventaja y una desventaja que les voy a comentar más adelante. Pero en principio eso es lo que estamos buscando esos clústeres de genes de esa manera. Entonces, en términos del metabolismo secundario, pues hay muchas rutas metabólicas diferentes. Entonces, por un lado, AntiSmash, si no estoy mal, reporta por lo menos 52 rutas metabólicas diferentes. Pero no estamos interesados en todas esas rutas metabólicas. Estamos interesados en estas tres que ustedes ven que están resaltadas en negrita, particularmente estas porque tradicionalmente los antibióticos pertenecen, la gran mayoría de los antibióticos pertenecen a esta categoría y a esta categoría. Y hay unas nuevas que no se han explorado mucho como antibióticos, que son las bacteriocinas, que precisamente son de interés precisamente como para tratarlas como reemplazo a los antibióticos, que vamos a hablar un poco de eso más adelante. Entonces, por un lado están los poliquétidos. Entonces, este tipo de moléculas tradicionalmente las hemos utilizado como antifúngicos, compuestos para bajar el colesterol, antiparasitarios, promotores de crecimiento de insecticidas. Los péptidos no ribosomales que han funcionado como antibióticos, inmunosupresores como la ciclosporina, también tenemos pigmentos. Y las bacteriocinas que se conocen como péptidos antimicrobianos, es decir, funcionan también para inhibir el crecimiento bacteriano, entonces vienen siendo análogos a los antibióticos en ese sentido. Entonces vamos a concentrar en estos tres. Entonces primero hablemos de los primeros, de los poliquétidos. Y me voy a concentrar en los poliquétidos tipo 1, que hay varios también.
Entonces, a diferencia, digamos, de lo que ocurre normalmente en la síntesis de proteínas, entonces cuando estamos hablando de proteínas, usualmente hablamos del dogma central de la biología molecular, en el cual tenemos información que viene de DNA, eso pasa a RNA y finalmente se sintetizan proteínas, ¿cierto? En este caso, estos tipos de moléculas no van, digamos, por ese dogma central de la biología molecular, sino que son sintetizadas por unas enzimas de muy alto peso molecular, varios kilodalton, que se conocen como megaenzimas. Y lo que ustedes ven acá es una representación de esas megaenzimas. Entonces ustedes aquí ven, por ejemplo, unos módulos que están en verde, en azul y en naranja, que son unos dominios que, digamos, son los encargados de realizar las funciones precisamente para sintetizar estos compuestos. Y hay varios de estos, entonces cada vez que ustedes ven uno de estos azulitos, eso forma un módulo diferente cada vez. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un módulo, aquí tenemos otro módulo, aquí tenemos otro módulo y otro módulo. Entonces eso digamos, es lo encargado de este tipo de compuestos. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Entonces, uno aquí parte de unas unidades que se conocen como unidades iniciadoras y hay unas unidades que se conocen como unidades de elongación. Y lo que ocurre acá es que yo voy a tomar compuestos de esta índole, que son compuestos tipo tiol como el acetil-CoA, o variantes del acetil-CoA como estos otros, y voy a tener estas otras unidades de elongación que me van a permitir, digamos, elongar el compuesto. Entonces lo que va a suceder al final es que yo voy a arrancar con una unidad de estas, una unidad de iniciación, y cada vez que yo quiero hacer crecer la cadena del compuesto que voy a sintetizar, entonces le coloco estas unidades de elongación. Entonces normalmente lo que ocurre acá es que aquí no está pintado, pero aquí tenemos un átomo de carbono, ese átomo de carbono tiene dos hidrógenos, digamos, que están aquí como antenitas. Esos hidrógenos tienden a ser jalados por estos grupos carbonilo y en medio acuoso se vuelve bastante acídico. Entonces este carbono que está acá termina teniendo una carga negativa y lo que ocurre es que este carbón que tiene una carga negativa hace un ataque nucleofílico a este carbonilo que está acá y lo que sucede es que se forma un enlace. Entonces yo tengo la unidad inicial y me formo un enlace con esta unidad de elongación y el proceso se repite cada vez. ¿Quién hace eso? Pues lo hace esta enzima. La enzima hace absolutamente todo. Entonces eso es lo que ocurre, digamos, desde el punto de vista de la química. Entonces tenemos esa unidad inicial y tenemos esas unidades de elongación. Entonces lo que ustedes ven acá es precisamente esta unidad inicial, que es el acetil-CoA, y ustedes ven que cada vez que se genera un nuevo módulo, que cada vez que el compuesto pasa a un nuevo módulo, ustedes ven que la cadena se va elongando cada vez. Eso es lo que ocurre, digamos, de forma canónica para formar este compuesto. Obviamente en los procesos intermedios hay otros dominios que están funcionando acá que le confieren, digamos, grupos glicosil o grupos metil a cada una de estas cadenas. Hay otros que se encargan de formar anillos en estos compuestos y hay otros que se encargan de circularizarlos. Entonces hay varias, o sea, hay una diversidad increíble, digamos, en este tipo de megaenzimas. Entonces al final yo lo que voy a terminar es con un compuesto de esta índole que se conoce como un poliquétido. Y ese poliquétido es el que viene funcionando como antibiótico. Los otros son los péptidos no ribosomales, o se conocen también como NRPs. Y estos, a diferencia de los otros, o similitud de los otros más bien, también utilizan una serie de megaenzimas, pero a diferencia de los otros, estos lo que hacen no es incorporar compuestos tipo acetil-CoA, sino que lo que incorporan es péptidos. Estamos hablando de aminoácidos, entonces ellos incorporan aminoácidos también en estas cadenas. Entonces lo que vamos a terminar, y la gran mayoría de los casos, son combinaciones de estos que son encargados de cargar aminoácidos y estos que son encargados de producir las cadenas de poliquétidos. Entonces lo que vamos a terminar es con un tipo de megaenzima, en donde ustedes ven que aquí el primer módulo es un módulo NRPS, que son los encargados de cargar aminoácidos, y aquí los módulos posteriores son módulos tipo PKS, que son los encargados, digamos, de colocar esas cadenas accesorias sobre el compuesto. Entonces la gran mayoría son estas combinaciones de NRPS-PKS. Estas dos rutas pues comparten, digamos, un ancestro común, evolutivamente están relacionadas y las megaenzimas y los dominios que están presentes en esas megaenzimas pues están también relacionados de manera evolutiva. Y al final entonces voy a terminar con compuestos de este estilo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos compuestos que sirven para combatir las infecciones, entonces volvemos a la penicilina, tenemos la eritromicina, tenemos la vancomicina, la anfotericina, y aquí tenemos otro tipo de compuestos, no todos derivados de bacterias,
que sirven como inmunosupresores, antitumorales y para bajar el colesterol como la lovastatina. ¿Cómo reconocemos estos compuestos? Pues porque tienen muchos anillos, ustedes ven que tienen muchos anillos, tienen mucho oxígeno y tienen muchos conjugados. Los conjugados tienen esa mezcla, digamos, de enlace sencillo con enlace doble. Entonces, es una manera de reconocer estos compuestos. También que forman estos ciclos. Entonces, precisamente uno de los elementos de esas megaenzimas es digamos, volver el compuesto cíclico para dejarlo, digamos, en esta forma estructural. Entonces, ustedes ven que hay mucha diversidad que puede ser incorporada dentro de esto. Es por eso que, digamos, hay interés por descubrir compuestos nuevos de estos que puedan servir como antibióticos. Y finalmente las bacteriocinas, a diferencia de los compuestos anteriores, estos sí van, digamos, por el síntesis canónica del dogma central de la biología molecular, es decir, el mensaje pasa de DNA a RNA a proteína. Entonces estos no son sintetizados por megaenzimas, estructuralmente son parecidos y el mecanismo de acción es un poco diferente. Entonces en este caso tenemos una bacteriocina que se conoce como la lisina, es derivada del Lactococcus lactis y lo que hace es formar poros en la membrana. Entonces efectivamente lo que hace es comprometer la integridad celular. Entonces al momento de abrir esos poros compromete la integridad celular, el contenido celular pues puede salir efectivamente por ese poro y entonces la célula deja de funcionar como debe funcionar normalmente. Entonces estos también son de bastante interés en términos del metabolismo secundario. Entonces, ¿cómo buscamos este tipo de compuestos? Entonces tenemos que hablar inicialmente de una estrategia metagenómica. ¿Y en qué consiste esta metagenómica? Entonces yo puedo tener un ambiente que quiero estudiar. Aquí ustedes pueden tener diferentes tipos de ambientes. El ambiente que estamos hablando en particular es un ambiente tipo suelo, o sea, nos interesa estudiar el suelo. A partir de ese suelo, entonces nosotros podemos hacer una extracción de DNA total, es decir, no tenemos que hacer cultivo microbiológico, sacamos el DNA y ese DNA lo podemos estudiar directamente. Entonces, por un lado, podemos hacer lo que se conoce como una genoteca y a partir de esa genoteca de secuencia, podemos hacer una secuenciación directa, digamos, de ese ADN que hemos aislado directamente del suelo. Y por otro lado, entonces podemos romper el DNA y colocarlo en vectores. Esos vectores en realidad son fragmentos extracromosomales, usualmente estas genotecas son construidas en Escherichia coli, que es una de las bacterias más utilizadas en biología molecular. Y lo que ustedes ven acá entonces es que tengo un fragmento extracromosomal, que viene siendo tipo plásmido o tipo fósmido, que básicamente es eso, es un fragmento extracromosomal. Y lo que ustedes ven aquí en colorcitos corresponde cada una de estas a una secuencia diferente que fue aislado del ambiente original. Entonces, si yo estoy interesado en aislar DNA de suelo, de bacterias de suelo, entonces yo aíslo el DNA y ese DNA, cada una de esas copias va a parar aquí a un vector. Esa es la idea. Y cada uno de esos vectores va a parar aquí a una célula de Escherichia coli. Entonces, efectivamente, ahí estoy generando una genoteca de Escherichia coli. Entonces, por un lado, yo puedo hacer análisis funcionales, es decir, como ya tengo esto insertado en Escherichia coli con su maquinaria de transcripción puede tomar en algunas ocasiones este DNA foráneo e intentar expresarlo. Entonces, yo puedo estudiar la expresión directamente, aunque eso rara vez funciona. Hay que utilizar otras estrategias precisamente para poder expresar los compuestos que están aquí, que vienen de ese ADN metagenómico que yo aislé inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por un lado podemos tener secuencia, entonces yo puedo analizar las secuencias de ácido nucleico, pasarlas por el software, por ejemplo, que les he mencionado anteriormente, y determinar de ese ADN metagenómico cuánto de metabolismo secundario yo puedo tener ahí en ese DNA, o del metabolismo que yo quiera analizar. Y por otro lado, entonces puedo tener una genoteca en Escherichia coli sobre la cual puedo hacer análisis funcionales. Entonces puedo determinar, en algún momento determinado, qué tipo de funciones están siendo desempeñadas por ese ADN que está metido en cada una de esas células de Escherichia coli. Y eso fue lo que hicimos. Entonces ya hace un tiempo, esta fue la tesis de la profesora Dayana, lo que hicimos fue precisamente a partir de un DNA metagenómico construir una genoteca. Entonces lo que ustedes ven aquí en esta diapositiva, entonces lo que ustedes ven acá en negros, entonces viene siendo lo que llamamos nosotros el vector y lo que ustedes ven aquí en colores viene siendo el DNA metagenómico. Y está de diferentes colores porque puede ser DNA diferente cada vez. Por otro lado, entonces tomamos esos constructos,
los metemos en una sola cochada y lo que hacemos es secuenciar absolutamente todo eso. Entonces, cuando nosotros lo secuenciamos, eso pasa por un secuenciador, eso sale después por el computador. Nosotros utilizamos una serie de estrategias para armar el rompecabezas y tratar de determinar qué genes están siendo codificados en esas secuencias metagenómicas. Y por otro lado, entonces tenemos la genoteca que está en Escherichia coli. Entonces, por un lado, cada uno de estos clones que ustedes ven acá, cada uno de estos círculos que ustedes ven acá, va a pasar a una bacteria de Escherichia coli y yo puedo hacer análisis funcionales sobre cada una de esas bacterias. Entonces, estamos hablando de que cada una de esas corresponde con un clon. Entonces, lo que hicimos en este estudio en particular fue generar una estrategia de secuenciación y por otro lado, queríamos saber si, por ejemplo, si alguna de estas secuencias tiene una función de interés, tratar de determinar en qué clon quedó metida. Entonces, eso lo logramos precisamente secuenciando los extremos de cada uno de estos fragmentos que ustedes ven acá. Entonces, la pregunta del millón es, si yo encuentro una función de interés acá, ¿cómo hago para determinar cuál bacteria de Escherichia coli es la que tiene la función? Entonces, de esa manera, secuenciando estos extremos y después haciendo una correlación de estos extremos con la secuenciación que yo determiné acá, yo puedo determinar cuál de estos es el que tiene la función de interés. Es básicamente lo que se hace en ese caso. Y eso fue lo que se hizo. Entonces, se determinó cuáles de esos clones tenían funciones de interés. Para esto se hizo un análisis bioinformático, genómico, se determinaron algunas funciones de interés, se determinaron cuáles eran los clones que contenían esas funciones de interés y Dayana, como parte de su tesis, tomó algunos de esos clones, realizó unas manipulaciones de biología molecular y ella encontró que algunas funciones podían ser expresadas directamente sobre una caja de 96 pozos como la que ustedes ven acá. Entonces había una serie de clones positivos para una serie de funciones que estábamos interesados en ese momento. ¿Qué es lo que hicimos posteriormente? Entonces esta genoteca también la caracterizamos con una mayor profundidad y para eso utilizamos un juguete que llegó, digamos, hace poco tiempo, que se conoce como el MinION de Oxford Nanopore. Esto es un dispositivo que básicamente tiene el tamaño de una USB en donde uno puede secuenciar una muestra directamente. Esto ustedes ven que está conectado aquí por el puerto USB del computador, nosotros colocamos la muestra acá y secuenciamos toda esta genoteca. Esta genoteca aproximadamente tiene 150.000 clones y de esos 150.000 clones más o menos cada clon varía entre 20 kilobases y 80 kilobases. Y la secuenciación de esto produjo 250 gigabytes de datos. Esto se los traigo a colación para que ustedes puedan ver que realmente esta genoteca no tiene muchos clones, son solamente 150.000, parece un número grande, pero en realidad no lo es, y produjo 250 gigabytes de datos. Cuando ustedes van al costo a comprar un computador, el computador más pequeño que ustedes pueden conseguir un disco duro es precisamente esto. Entonces, la cantidad de datos que esto produce es bastante alta. Si uno hiciera esto de manera sistemática, digamos en un estudio más grande, pues probablemente se llene de información y eso implica que, digamos, desde el punto de vista de cómputo se necesita una cantidad de cómputo lo suficientemente o razonablemente buena precisamente para procesar este tipo de datos. Entonces, ¿qué se hace con esto? Entonces, esos 150.000 clones resultan secuenciados, que es lo que ustedes ven acá representado en estos fragmentos, que es la secuenciación. Después de eso se hace un control de calidad, precisamente porque no todas las secuencias resultan bien secuenciadas. Y luego, por algoritmos bioinformáticos, como algoritmos de ensamblaje de secuencias, se reconstruye el mensaje original. Entonces, lo que antes era una serie de fragmentos, que en este caso pueden ser de 2, 3 o 4 kilobases, termina siendo de muchas kilobases. Entonces pueden reconstruirse fragmentos de 150 a 200 kilobases. Y eso fue lo que resultó de la secuenciación de esta genoteca en particular. ¿Qué nos interesaba de esto? Pues precisamente describir el metabolismo que estaba presente en estos insertos. Y es lo que ustedes ven acá. Entonces, después de ese proceso de ensamblaje y de secuenciación, pasamos esto por software. El software nos dice, mire, los genes que usted tiene ahí presentes pertenecen a estas categorías funcionales. Entonces, ustedes ven que hay procesos de oxidorreducción, de biosintéticos, de transcripción que están relacionados con el RNA, de transporte, metabolismo de carbohidratos, metabolismo de proteínas, transporte de iones, metabolismo del DNA. Todo esto que ustedes ven acá pertenece, digamos, a ese metabolismo normal de la célula y el metabolismo energético, pero nosotros estábamos interesados precisamente en el metabolismo secundario, ese que les mencioné al principio de la presentación.
y ese probablemente quede aquí, en este que dice otro, y que tiene solamente el 11%. Entonces ustedes ven que la gran mayoría de los genes que están presentes en esa genoteca no pertenecen al metabolismo secundario, pertenecen al metabolismo primario, que es el que les mostré al principio de la presentación. El resto está en esta categoría que pertenece solamente al 11%. Y ese 11% lo tomamos y lo pasamos precisamente por anti-smash, entre otros software que hemos utilizado, y ustedes ven más o menos en esta diagrama de Tarta qué tipo de metabolismo pertenece. Entonces, aquí están las rutas metabólicas que les mencioné al principio, los NRPS y los PKS, que constituyen la gran mayoría, digamos, de los metabolismos, de los metabolitos que fueron identificados en esta genoteca, y hay otros que son los RIPS, que están más bien relacionados con las bacteriocinas, que son de bastante interés para nosotros en este momento, que también son bastante abundantes. Otros como los terpenos, que digamos están muy relacionados con el caucho y también están presentes en plantas, y otros que son tipo pigmento y que también se consideran como antioxidantes, que son los arilpolienos. Lo que quiero que vean con esto es que este metabolismo que ustedes ven acá pertenece a este 11% que está acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno hace una estrategia metagenómica, realmente solamente el 10%, si no está interesado en metabolismo secundario, es lo que viene utilizando normalmente. Entonces el 90% restante es metabolismo energético que, digamos, en este caso no estamos interesados en conocer en un momento determinado, estamos interesados en hacer el metabolismo secundario. Y aquí es donde viene uno de esos problemas de la estrategia metagenómica, que el metabolismo que estamos interesados es de baja frecuencia en el contexto genómico. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que estamos utilizando un algoritmo o una metodología, una aproximación que viene constituyéndose como fuerza bruta. Si ustedes, aquellos que trabajan en ciencias de la computación, uno puede tener una serie de algoritmos que si uno tiene que recorrer todo el espacio combinatórico, puede demorarse incluso años o incluso puede nunca llegar a una solución si uno tiene que recorrer todo el espacio. Entonces uno lo que hace es la utilización de heurísticas, es decir, algoritmos que básicamente son atajos que digamos, llegan a una solución aproximada, pero que es lo suficientemente aproximada como para funcionar en la gran mayoría de los casos. Y algo parecido ocurre acá. Entonces, yo puedo irme por fuerza bruta en el contexto metagenómico. Es decir, si yo estoy interesado en metabolismo secundario, yo puedo secuenciar con mucha profundidad DNAs del suelo, pero eso implica que yo voy a desperdiciar un montón de secuencia precisamente en este tipo de metabolismo, cuando me interesa solamente el 11%. Entonces ahí es donde vienen otro tipo de estrategias que hemos tratado de utilizar precisamente para, digamos, irnos de una manera más dirigida sobre este problema. Entonces ahí es donde vienen las estrategias computacionales. Y esas estrategias computacionales están encaminadas precisamente al uso de ácidos nucleicos en el contexto metagenómico. Entonces, por un lado, cuando uno tiene una genoteca de este estilo, como esta, uno lo que quiere, por ejemplo, es interrogar clones de estos de manera directa. ¿Cómo interroga uno clones de manera directa? Uno los interroga por PCR. Ustedes recordarán, en este caso, la técnica de PCR es muy utilizada, por ejemplo, para el diagnóstico de COVID. ¿Cómo se sabe que un paciente, una persona, tiene COVID? Precisamente le mandan a hacer una reacción de PCR. Y lo que hace la reacción de PCR es detectar el DNA, en este caso, del virus, y lo que hace es detectarlo en un sistema. Eso es básicamente lo que se hace. Y lo mismo queremos hacer en este caso. Entonces, por ejemplo, si aquí hay un clon en particular, nosotros queremos saber si ese clon tiene algún tipo de metabolismo particular. Por ejemplo, si tienes genes NRPS o si tienes genes PKS. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo hacemos por una reacción de PCR. Entonces, lo que queremos acá es lograr, por medio de la síntesis de iniciadores, que son los, digamos, componentes necesarios en la reacción de PCR, por medio de síntesis de iniciadores, poder interrogar esos clones. Entonces, eso es, digamos, por este lado. Entonces, a través de una amplificación de PCR, poder lograr interrogar clones metagenómicos para metabolismo de interés. Y por otro lado, es la utilización de nucleótidos como sondas. Es decir, si yo tengo un ADN metagenómico, yo aíslo un DNA de suelo, y yo estoy solamente interesado en el metabolismo secundario, yo quisiera diseñar sondas que hibriden contra ese DNA de interés y yo poder aislarlo del resto del DNA.
es decir, en efecto enriqueciendo solamente el metabolismo secundario. Y eso lo puedo lograr a través de sondas. Ambas cosas pasan por DNA. Entonces tiene sentido, digamos, el estudio del DNA en el sentido en que puedo diseñar con base en el estudio del DNA, puedo diseñar sondas y por otro lado puedo diseñar primers para hacer reacciones de PCR. Entonces eso fue lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos, digamos, en este caso en particular? Tomamos la base de datos de anti-SMASH, entonces aquí hay, como les decía, bastantes rutas metabólicas y hay ADN representativo de cada una de esas rutas metabólicas. Entonces lo que tenemos es una serie de secuencias de ácido nucleico, que por ejemplo en el caso de los PKS, entonces deme todas las secuencias que están relacionadas con el metabolismo de los PKS y la base de datos a uno le entrega todas las secuencias que están relacionadas con ese metabolismo. Y lo que hacemos es comparar esas secuencias entre sí. Entonces aquí está, por ejemplo, esos los diferentes tipos de metabolismo que están en la base de datos de anti-SMASH. Esto fue parte de la tesis de pregrado de Jason Triane, que fue el que realizó este trabajo, aquí estudiante de la Universidad Central. Y ustedes ven aquí los diferentes tipos de metabolismo que están presentes acá en la base de datos. Cada uno de estos tipos de metabolismo tiene una serie de secuencias de ácido nucleico relacionadas y las cuales, digamos, estudiamos en un momento determinado. ¿Cómo lo hicimos? Entonces, la aproximación computacional es precisamente por descomposición en cámeros. En las ciencias de la computación esto se conocen como los enegramas. Y básicamente lo que tenemos acá es una secuencia de ácidos nucleicos, la cual estamos descomponiendo en cámeros de 4. Entonces, esto tiene longitud de 4. Ustedes ven que aquí entonces tenemos un cámero, nos corremos un nucleótido corriente abajo, generamos otro cámero y así sucesivamente. Y eso lo colocamos acá en una tabla en donde tenemos la serie de cámeros que hemos descompuesto, entonces los cuales hemos descompuesto esa secuencia, y lo que queremos es saber la frecuencia de esos cámeros. ¿Por qué queremos saber la frecuencia de esos cámeros? Porque estamos interesados en aquellos cámeros que son frecuentes. Entonces, si yo tengo un metabolismo en particular y encuentro que hay una serie de cámeros que son frecuentes, quiere decir que las secuencias que están ahí tienen mucha frecuencia de estos cámeros y que estas regiones de DNA son bastante frecuentes en las secuencias de ADN que sintetizan para ese metabolismo. Eso es lo que queremos determinar ahí. Entonces, si resultan muy frecuentes, yo puedo con base en estos cámeros diseñar iniciadores, diseñar sondas para interrogar precisamente librerías metagenómicas o para aislar metagenoma a partir de suelo. Infortunadamente esta estrategia, viéndolo en retrospectiva, de pronto es algo ingenua precisamente porque decidimos analizarlo todo. Yo todavía creo que esta estrategia puede funcionar en el sentido en que si uno utiliza una aproximación más granular puede funcionar, pero lo que encontramos es que la gran mayoría de los cámeros son de copia única. Es decir, no se repiten con suficiente frecuencia. Solamente el 1% o menos del 1% se repite con la suficiente frecuencia como para uno poder diseñar iniciadores. Pero resulta que no son de tan alta frecuencia como para uno decir, sí, los puedo diseñar con base en estos cámeros de alta frecuencia. Esto hay que revisitarlo, lo dejamos hasta ahí, pero digamos que la aproximación puede funcionar en un momento determinado. Y la otra cosa que hizo Jason fue realizar un análisis parecido para nivel de dominios. Entonces, las rutas metabólicas que les menciono, pues obviamente tienen DNA y ese DNA pues sintetiza proteínas y esas proteínas a su vez están determinadas por una serie de unidades funcionales que se conocen como los dominios, que son los que ustedes ven aquí representados. Esos dominios los podemos analizar precisamente por una base de datos que se llama PIFAM. Entonces tomamos todos esos dominios y lo que hicimos fue pues, hacer un análisis de dominios, básicamente el mismo análisis. Es decir, es determinar cuáles son frecuentes y cuáles son no frecuentes. Y en este caso nos fue un poco mejor, porque en este caso, aquí está representado un logo de proteínas y digamos la altura de la letra que ustedes ven acá, esto es una proteína particular de ese análisis. Lo que ustedes ven acá, digamos en letras grandes, indica que estas regiones de las proteínas son más conservadas que estas otras, por ejemplo, que tienen letras pequeñas. Entonces aquí estas letras grandes indican conservación y con base en esta conservación, pues uno puede volver al DNA que fue producto o que fue, digamos, responsable de la síntesis de esta proteína y con base en ese DNA realizar la síntesis de sondas. En este análisis nos fue un poco mejor, aquí ya encontramos algunos de los dominios que están relacionados precisamente con la síntesis de PKS, como estos dominios de condensación, y unos dominios que están también relacionados con familias transportadoras, como esta familia MFS y esta transportadora ABC, que se ha visto que están relacionados con la síntesis de PKS. Ya para terminar,
4. Ya para terminar, entonces, déjenme hablarles un poquito acerca de los problemas de la homología. Entonces, cuando nosotros buscamos esto, estamos buscando precisamente estos homólogos, y estos homólogos pues están basadas en una serie de secuencias que, digamos, han sido aisladas a partir de unos microorganismos en particular. Por ejemplo, el caso de las bacteriocinas son bacterias acidolácticas, particularmente Lactobacillus. Entonces, digamos que solamente tenemos unos pocos ejemplos de bacteriocinas, digamos, en bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos en un mundo ideal? Pues tratar de encontrar mismos tipos de compuestos en otros grupos, pero cuando utilizamos la aproximación de homología, pues entonces el algoritmo probablemente nos encuentre secuencias que son muy similares a la secuencia original. Pero si uno quiere, digamos, explorar otras partes del árbol filogenético de bacterias, pues probablemente tenga que utilizar otro tipo de aproximaciones. Y aquí es donde vienen estas aproximaciones de aprendizaje de máquina, en donde lo que se intenta hacer es tratar de aprender lo suficiente de estas proteínas como para generar un clasificador, y cada vez que uno le entregue una proteína nueva, el clasificador le diga si se trata de una proteína estilo bacteriocina o si no lo es. Y esta es la tesis de un estudiante de maestría aquí, la maestría en analítica de datos, que se llama Jonathan Galindo, y después estamos iniciando este trabajo. Más adelante, pues la idea es utilizar otro tipo de redes neuronales. En este caso lo que queremos es generar un clasificador basado en redes neuronales, pero es más, digamos, tradicional. Vamos a ver cómo nos va con eso. Y para terminar, quería mostrarles esto, que son unos nuevos tipos de utilizaciones que se hacen de las redes neuronales. Esto se conoce como las redes generativas, y ya hay un paper, digamos, que ha utilizado este tipo de aproximaciones para generar proteínas de novo. Entonces, en este caso, lo que hicieron los autores de este paper fue utilizar una serie de proteínas de las cuales se conocía, digamos, la secuencia, para que entrenar un algoritmo que generara secuencias completamente de novo y que esas secuencias funcionaran como funcionaba la secuencia original. Y lo que ustedes ven acá. Entonces, aquí tenemos la representación de la proteína natural. Ellos utilizaron o partieron de la malato deshidrogenasa, y acá está el resultado del algoritmo. Entonces el algoritmo fue capaz de generar esta otra proteína. Ustedes ven que son muy parecidas, pero cuando ustedes revisan las letras en particular, ustedes van a encontrar diferencias. Y esta proteína fue generada completamente de nuevo por el algoritmo. Cuando la probaron bioquímicamente, se dieron cuenta que funcionaba como funcionaba la malato deshidrogenasa original. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que uno puede utilizar precisamente secuencias de bacteriocinas para encontrar bacteriocinas nuevas a partir de este tipo de algoritmos que se conocen como las redes generativas o las redes adversariales también. Entonces, esto es para un trabajo futuro. Vamos a ver cómo sale esto también. Con esto termino. Pues darles a los agradecimientos a todos los que participaron, digamos, dentro de este proyecto. Jason, que hizo toda la parte computacional que les mostré. María Fernanda, que estuvo muy involucrada en la parte metagenómica y caracterización de la genoteca. La profesora Dayana, que también estuvo muy involucrada en la parte original de la genoteca. Cristian, que instrumental en toda la parte que tiene que ver con secuenciación, lo mismo que Nelly. Y el profesor Luis Eduardo Díaz, de la Universidad de La Sabana, que también colaboró en este proyecto. No les mostré nada de los resultados, digamos, que fueron obtenidos por él. Y pues las directores científica y ejecutiva de Corpogen, que son el alma y la vida de esa corporación. Patti, que está acá. Y bueno, gracias a ustedes por venir. Si tienen preguntas, por favor. De la primera parte que comentaste, ¿hay datos de qué tanto tiempo persisten esos antibióticos, digamos, en los cuerpos de agua? No sabría cuándo es la persistencia de una molécula de eso. Sí, porque pues hablabas de que por la misma cantidad de antibióticos que ponen ahí, pues se va y ahí qué tal, porque siempre, o digamos que desde mi formación siempre me han dicho los antibióticos duran muy poquito, pero, o sea, no sé, ¿cuánto pueden durar en un cuerpo de agua? Creo que es también por la cantidad que se coloca. Ah, ok. Los animales de granja en particular,
Ok. Bueno, mi pregunta es con relación a que hablaba que los antibióticos son promotores de crecimiento, pero específicamente vegetal o animal, o entre los… Animal, en este caso es animal. Ah, ok. Funcionan como promotores de crecimiento animal. ¿Cuál es el mecanismo? En este momento no lo sé, creo que no se sabe, pero funcionan como promotores de crecimiento. Tal vez por el hecho de que precisamente ayudan a contrarrestar infecciones, de alguna manera el animal, digamos, gana biomasa si está sometido a un tratamiento con antibióticos versus que no lo estuviera sometido. Ah, ok, profe. Listo, gracias. Vale. Muchas gracias, profesor. Yo quería preguntar, pues hablando un poco sobre las bases de datos de los, por ejemplo, anti-smash, de los compuestos que están disponibles. Por lo que entiendo, el propósito de esto es buscar compuestos pues, nuevos, innovadores. Mi pregunta es, ¿cómo podemos asegurarnos si las bases de datos están compuestas principalmente por compuestos que ya conocemos, de que no estemos buscando cosas que ya tenemos, ya conocemos, y de que, digamos, estos compuestos novedosos sean realmente compuestos novedosos? Digamos que ahí viene la exploración del resto del árbol filogenético y ahí es donde vienen los problemas de homología que mencionaba al final. Precisamente nosotros, por ejemplo, en el caso de las bacteriocinas tenemos solamente unos poquitos ejemplos. Entonces, cuando buscamos homólogos de esas bacteriocinas, pues lo que tú dices, estamos buscando y encontrando esencialmente lo mismo. Ahí es donde viene de pronto la aproximación de aprendizaje de máquina. Si un algoritmo de aprendizaje de máquina logra aprender lo suficiente sobre el compuesto, sobre la proteína, sin basarse en homología, sino en las características intrínsecas del péptido, es posible encontrar otras moléculas, inclusive de nuevo que no existen en la naturaleza, precisamente que funcionen como bacteriocina, por ejemplo. Esa sería como la idea, pero estás en lo correcto.